Hola, muy buenas tardes. Es una gran bendición nuevamente estar con ustedes. Vayan rapidísimo por su Biblia porque vamos a iniciar. Acuérdense que les he dicho que si no está en la Biblia, no me lo crean. Rapidísimo, vamos a dar inicio en esta hermosa tarde. Es una gran bendición tenerlos a cada uno de ustedes y dar gracias por sus vidas y porque Dios ha puesto en sus corazones ver esta clase para aprender acerca de Jesucristo. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias en esta tarde por tu amor y tu infinita misericordia que nos da la oportunidad de conocer más acerca de lo que tú eres, de lo que tú hiciste y de lo que nos amas. ¿Cuánto nos amas? Gracias, Padre Celestial, te damos en esta tarde por cada uno de los niños, de los adolescentes y de los adultos aquí presentes viendo esta clase. Te alabamos, te bendecimos y te damos gracias por el milagro de la vida. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, hoy vamos a aprender acerca de Jesús perdonando a Pedro. Habíamos visto en lecciones pasadas en el arresto de Jesús cómo Jesús le dijo a Pedro que antes de que cantara el gallo lo iba a negar 3 veces. Pedro no lo creía. Sin embargo, vamos a ver acerca de cómo Jesús perdona a Pedro por haberlo negado. Y vamos a aprender nuestro verso de hoy, que es: Señor, tú sabes que te amo. Evangelio de Juan, capítulo 21, verso 15. ¿Por qué la corona? Porque Jesús era Señor. Señor, tú sabes, le dijo Pedro, que te amo. Aquí está un corazón muy contento porque Jesús perdonó a Pedro. Aquí tenemos una carita. ¿Está contenta? ¿Está feliz o está triste? Sí, es verdad, está triste. Porque hoy vamos a ver cómo una persona en esta historia se puso triste, pero hubo algo que lo puso tan feliz y tan contento. Vamos a ver aquí. Le puso muy feliz y muy contento. ¿Por qué? Porque hubo perdón. Jesús perdona a Pedro. Por eso es que le dice: Señor, tú sabes que te amo. Hubo perdón. Hoy vamos a ver, nuestras lecturas bíblicas son Evangelio de Lucas, capítulo 22, versos del 54 al 62, y Evangelio de Juan, capítulo 21, versos del 15 al 19. Acabamos de ver nuestro versículo para memorizar, que dice: Señor, tú sabes que te amo. La historia de Pedro será en esta tarde nuestra historia bíblica, y en este momento yo quiero compartir con ustedes algo muy importante. Sabemos que el pecado no le agrada a Dios. ¿Qué es pecado? Todo lo que no le agrada, lo que no le gusta a nuestro Dios. Robar no le gusta. Que desobedezcamos a nuestros papás no le gusta. Decir palabras altisonantes tampoco le gusta. Decir cosas feas, cosas malas, no le agradan a nuestro Dios, ¿verdad? Palabras que lastiman o hacer cosas que lastiman a otros tampoco le agrada a nuestro Dios, ¿verdad? También hoy nosotros necesitamos saber que todas estas cosas que son pecado no complacen o no le agradan a nuestro Dios. Hoy tenemos que entender que es muy importante el pedir perdón cuando nosotros lastimamos a alguien, que tenemos que pedir perdón por las ofensas que hemos hecho a Jesús, a nuestro Dios, y también lo que le hemos hecho a nuestro
prójimo. ¿Qué es el prójimo? Nuestro próximo, el que está a un lado, al que le hicimos daño, ¿verdad? Cuando tú y yo, mis amados pequeños, pedimos perdón, ¿sí? Nosotros nos sentimos alegres, ¿verdad? Vimos el rostro de Pedro muy, muy tristecito porque había pecado, había negado a Jesús, pero cuando pedimos perdón, a Dios le agrada. Cuando nosotros nos arrepentimos, todo esto le agrada a Dios y a Él le complace, le da gusto, le agrada perdonarnos así como perdonó a Pedro, ¿verdad? Entonces necesitamos, mis amados pequeños, arrepentirnos, y hemos dicho varias veces que arrepentimiento es dar la espalda a las cosas que no le agradan a Dios y confesar nuestros pecados, y Jesús nos perdona. Jesús nos perdona. Muy bien. Necesitamos ver ahora cómo Pedro, bueno, ya habíamos aprendido en las clases del arrepentimiento, en la clase del arrepentimiento, cómo Jesús le había dicho a Pedro que antes de que cantara el gallo lo iba a negar 3 veces. ¿Tú sabes cómo canta el gallo? ¡Kikiriki! ¡Kikiriki! Bueno, pues este gallo cantó 3 a la hora que Pedro lo negó 3 veces. La primera negación de Pedro fue cuando él se estaba calentando las manos en una fogata. La mujer, la criada, lo reconoció y le dijo, él estaba ahí con Jesús. ¿Y qué le dice Pedro? No, yo no he estado con él. Después, Pedro, ¿sabes por qué le dijo esto a la criada? Porque él tuvo miedo. Tú y yo no debemos de tener miedo, aunque el decir la verdad nos traiga castigo o nos castiguen por decir la verdad. No debemos de tener temor, miedo. Debemos de decir siempre la verdad. La segunda negación de Pedro fue cuando un hombre lo vio y le dice, tú eres un amigo de Jesús. No conozco a ese hombre, dijo Pedro. Pedro niega a Jesús por 3ª vez. 1 hora más tarde, otro hombre insistió y le dijo, ciertamente tú estuviste con Jesús. Y le dijo, hombre, no sé de qué me hablas. 3 veces y cantó el gallo. ¡Kikiriki! ¡Kikiriki! Entonces Jesús vuelve el rostro hacia Pedro y Pedro se pone muy triste. Recordó que había fallado. Se sintió muy triste por haber negado a Jesús y lloró amargamente. Ahora Pedro comprendió que debió de haber orado y pedido al Padre, al Dios Todopoderoso, que lo ayudara para no negar a Jesús, ¿verdad? Él necesitaba ayuda de Dios. Tú y yo, todos nosotros, necesitamos la ayuda de nuestro Padre Celestial, y por eso es tan importante que oremos, nos postremos ante la presencia de Dios y leamos día con día nuestra Biblia, ¿verdad? Muy bien. Entonces, cuando nosotros oramos, nosotros tenemos que, como les decía, tomar tiempo para orar, pero también para leer nuestra Biblia. Nuestra Biblia debe de ser algo que tenemos que leer diariamente y orar, tomar tiempo con nuestro Señor para que Él nos ayude. Pedro necesitaba ayuda, pero también tú y yo necesitamos ayuda de Dios
para hacer lo recto ante los ojos de Dios. Recto quiere decir lo bueno. Sin la ayuda de Dios no podemos resistir la tentación, no podemos hacer absolutamente nada que no sea bueno para el Señor, ¿verdad? Muy bien. Varias veces después de la resurrección de Jesús, se había aparecido a los discípulos, ¿verdad? Y no le había comentado nada a Pedro. Entonces Pedro se empezó a entristecer y dijo, ay, mejor me voy a ir a pescar, se va a pescar, ¿verdad? Y luego, ¿por qué crees que hizo esto? Porque creyó que Jesús no lo iba a perdonar, porque ya había pasado tiempo y no le decía nada. Entonces, se van a la pesca y ya Jesús está ahí, los ve pescar, come con ellos, y entonces, después de que ya toman alimentos, Pedro y Jesús están aquí solitos, ¿verdad? Están solitos después de haber resucitado Jesucristo. Sí, era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Bueno, Jesús le dice a Pedro, después de que comieron, le dice Jesús a Pedro, le dice, Simón Pedro, hijo de Jonás, ¿me amas? Aquí le está diciendo, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a ellos? Y le contesta Pedro, Señor, tú sabes que te amo. Esa fue la primera vez que le pregunta, y entonces Jesús le contesta, apacienta mis corderos. Le estaba diciendo que les diera de comer, que les enseñara la buena doctrina, las buenas enseñanzas, que los amaestrara de una manera espiritual. Pedro le dijo, sí, Señor, tú sabes que te amo, apacienta mis corderos. Nuevamente, Jesús le pregunta a Pedro, es la segunda vez, Pedro, hijo de Jonás, o Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo entonces Jesús a Pedro, pastorea mis ovejas. Aquí vemos unas ovejas y Jesús le estaba diciendo, pastorea mis ovejas. ¿Qué le estaba diciendo con pastorear sus ovejas? No, que no solo cumpliera con el llamado o lo que le estaba encargando, sino que también las cuidara, las atendiera y las guardara de toda mala enseñanza, ¿verdad? La buena doctrina o la sana enseñanza, la buena enseñanza, le dijo que apacentara sus ovejas para que ellas crecieran fuertes y sanas. Le dijo Jesús nuevamente a Pedro por tercera vez. Pedro ya estaba angustiado, desesperado, pensando que Jesús jamás lo iba a perdonar. Pero cuánto amor de Jesús hacia Pedro y hacia cada uno de nosotros, ¿verdad? Tercera vez le dice, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció, se puso tristecito y le dijo, Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo.
Jesús le dijo, apacienta mis ovejas, apacienta mis ovejas. Pero le dijo Jesús algo mucho más importante. Jesús le dice a Pedro, sígueme. Y nos está diciendo a cada uno de nosotros, a ti, a ti, a ti y a mí, que lo sigamos. Quizá Jesús le preguntó 3 veces a Pedro lo mismo para borrar, ¿verdad? Con este borrador, para borrar de Pedro, de la conciencia de Pedro, esas 3 veces que lo negó. Pedro necesitaba escuchar que Jesús lo había perdonado. Necesitaba escuchar del perdón de Jesús. Muchas veces tú y yo necesitamos también escuchar que nos aman, escuchar que somos perdonados. Dios te ama, Dios me ama, y si nos arrepentimos de las cosas malas que hemos hecho, entonces a Jesús le agrada, y si estamos dispuestos y Él está dispuesto a perdonarnos, porque nosotros estuvimos dispuestos a pedir perdón. Jesús me perdona a mí, Jesús te perdona a ti, así como perdonó a Pedro. ¡Cuán grande amor! Dios les bendiga. Padre Celestial, te damos gracias en este momento y te pedimos que nos enseñes no solamente a pedir perdón, pero también a perdonar, así como Jesús nos perdonó. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.